Estamos de regreso de este segundo bloque en el cual, como le avisaba en el bloque anterior, vamos a estar hablando acerca de los casos que se están dando a diario, porque 2 mujeres a diario fallecen por feminicidio. Quiero darle la bienvenida al abogado Vicente Torres Vieira, que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo le va, Berenice? Muy buenos días. Buenos días a cada una de las personas que nos escuchan a través de este medio digital. Así es, vamos a estar hablando este tema muy controversial que no es solamente en época de pandemia, se ha venido dando a lo largo del tiempo y creo que más que todo esto más sucede en casos de países latinos donde aún existe un machismo muy enraizado en el cual todavía las personas no asimilan ciertas situaciones. ¿Y por qué digo no asimilar? Porque hay muchas exparejas que buscan llegar a alguna forma de violentar, agredir, hasta el caso de asesinar a mujeres solo por el simple hecho de no querer estar con ellos. En este caso específico, coméntame un poco sobre los casos que se están dando a diario y cuáles son los efectos legales bajo estas circunstancias. Claro, Berenice, usted decía algo muy importante, y es que precisamente en sociedades latinas es donde hay un poco más marcado el tema de la violencia hacia la mujer. Pero eso tiene un componente social, tiene un componente cultural, tiene un componente económico, tiene un componente incluso hasta legal. Porque recordemos que el tema del femicidio fue incorporado dentro del Código Orgánico Integral Penal recién apenas hace unos pocos años atrás. Y de hecho, en el contexto legal histórico, recordemos que la violencia contra la mujer era un tema de privados, es decir, el Estado no podía intervenir. Y eso cambió recién en la década de los 90. Entonces, dentro de esa lucha constante que ha existido por el tema de la reivindicación de los derechos de las mujeres, por el tema de la protección hacia las mujeres, ha sido todavía corto el camino que ha recorrido por lo menos el Ecuador. Entonces, eso da cuenta de que dentro de la esfera de los legisladores, en años anteriores, en décadas anteriores, no estaba ni siquiera contemplado esa posibilidad de protección hacia las mujeres. Ahora, dentro de un contexto actual, cuando yo decía que tenía unos componentes sociales, políticos, culturales, es que siempre nos estamos enfocando en la protección hacia la mujer. Cuando se dice la protección hacia la mujer es cuando ya se ha consumado un hecho y que las mujeres cuenten con los mecanismos legales correspondientes para denunciar ese hecho. Pero ¿qué estamos haciendo en la prevención? Y esa es la asignatura pendiente que tiene el Estado ecuatoriano respecto a la prevención de la violencia contra la mujer. Y a la prevención y la violencia en general, porque no solamente el maltrato hacia la mujer tiene altos índices, sino hacia niños, niñas y adolescentes también. Entonces vemos un componente de un ciclo de violencia dentro de la estructura social del Ecuador que impide, por más legislación que exista, terminar protegiendo a la mujer. Si a esa protección le sumamos que es una protección ineficiente por diferentes componentes, que va desde la falta de sensibilidad por parte del funcionario que conoce la denuncia, que va por una falta de presupuesto para las instituciones que son las encargadas de protección, que es una falta de presupuesto para las instituciones encargadas de la restitución de derechos de las mujeres víctimas de violencia. Bueno, tenemos un caldo de cultivo ahí para que las cifras no disminuyan y por el contrario, aumenten en algunos casos. Así es, mi estimado Vicente, porque efectivamente quería mencionar sobre ese tema en particular. Existen muchas mujeres que aún así atemorizadas van y ponen la denuncia, pero ¿qué sucede? Que la unidad que se encarga en receptar estas denuncias muchas veces no las recepta por un caso específico, que si no van totalmente ensangrentadas, con el cráneo un poco más roto, si no van con moretones específicos, o sea, vivos, que ya un poco más el coágulo de sangre se le revienta en la cara, no receptan esas denuncias. Y es un tema realmente controversial porque lo acabas de manifestar.
en vez de bajar los índices van aumentando porque el sistema judicial es un poco ineficiente, un poco obsoleto y hasta cierto punto las personas que ponen para receptar estas denuncias muchas veces ni siquiera son abogados, son ingenieros, son tecnólogos o simplemente una persona de turno que le tocó estar ahí en ese puesto y simplemente para su percepción no implica un tema de violencia intrafamiliar, porque no solamente el tema de violencia se refiere a la agresión física, sino, señores, también a la agresión verbal, psicológica. Hay muchas mujeres que sufren violencia psicológica y como no tienen de alguna manera de mostrarlo, no sigue el proceso, pero otras personas sí tienen todavía grabaciones, mensajes, tienen ciertas situaciones en las cuales, o tienen inclusive testigos, que esas personas sí pueden demostrar que ha sufrido un caso de violencia psicológica en este caso particular. Correcto, Berenice. A ver, de hecho hay que contextualizar. Sí, las más conocidas son la violencia psicológica, la violencia física, y esas son las que normalmente identifican las mujeres como violencia. Pero hay otro tipo de violencias que también están ahí y que son parte de esa invisibilización que ocurre. Por ejemplo, está la violencia económica, está la violencia ginecobstétrica, está la violencia política, y todo ese tipo de violencia muchas veces pasa desapercibido. Y lo que usted mencionaba, Berenice, es totalmente cierto. A veces ni siquiera se trata de que en el counter de la recepción de denuncias esté un abogado, porque muchas veces, haciéndome a culpa de la profesión, los abogados tampoco tienen esa sensibilización respecto a estos temas. Entonces, muchas veces el propio abogado revictimiza a su cliente y le dice, ok, cuente lo que le pasó frente al policía, cuente lo que le pasó frente al que recibe la denuncia, cuente lo que le pasó frente al fiscal, provocando una revictimización total durante todo el proceso. Más allá de eso, incluso, a veces los abogados incluso pretenden, dentro de los procesos, hacer que ni siquiera se establezca lo más esencial, que es precisamente resguardar esa víctima, otorgándole las medidas de protección ante la autoridad competente y teniendo mecanismos de protección inmediata, como son, por ejemplo, las medidas otorgadas por las Juntas Cantonales de Protección Integral de Derechos, como un mecanismo rápido, eficiente y ágil para obtener las medidas de protección, o como son los jueces de las unidades de violencia contra la mujer y la familia, que también son los encargados de emitir las medidas de protección de manera inmediata. Entonces, pese a tener los mecanismos legales correspondientes, muchas veces hacemos caso omiso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pretendemos? Llevarla donde el fiscal, para que el fiscal inmediatamente investigue el delito, pero nos olvidamos de proteger a esa víctima, de darle las garantías necesarias para que esa víctima no se vea abocada en una situación más adelante. Entonces, hablando de ese tema en particular, disculpa que te interrumpa, hablando de ese tema particular, acabaste de mencionar algo muy específico. La mujer muchas veces no denuncia porque cuando va a denunciar, el agresor la espera fuera de la unidad judicial. Entonces, ¿qué pasa? Que es ahí cuando ocurre el caso de feminicidio o femicidio, como muchas personas lo indican, y es ahí cuando ya el caso prácticamente queda sin efecto porque específicamente ya ocurrió un asesinato, ¿no? Y muchas veces ha ocurrido, que lo hemos visto en el transcurso durante todos estos años, creo que el año pasado fue que la expareja fue a asesinar a su esposa de frente a su hijo. Eso creo que fue en Quito o fue fuera del país, no recuerdo muy bien este momento. Entonces, ¿a qué estamos llevando la protección de los grupos más vulnerables, en este caso la mujer, los niños, adolescentes y adultos mayores? ¿En qué estamos quedando? Se contrapone y es totalmente un poco obsoleto el tema cuando no se da las garantías de la manera correcta y de la manera eficiente como debería de ser. Correcto, lo que pasa es que para tener un sistema eficiente tiene que ser un sistema sensibilizado, tiene que ser un sistema que conozca a cabalidad los temas, pero sobre todo existe una gran empatía en las situaciones sociales que se presentan. La muerte a la mujer es el último eslabón de una cadena de vulneraciones de derechos y violencia que ha sufrido la mujer. No es que el agresor se levanta un día y dice, ok, le voy a quitar la vida. No, hay indicios de alerta.
y que muchas veces, en este espacio aprovecho, las mujeres deben de estar alertas ante esos síntomas de violencia con la finalidad de que de alguna manera ellas puedan tener la protección estatal. Existen los mecanismos pertinentes. Sin embargo, recordemos que hay mujeres que han muerto a manos de sus perpetradores, incluso con boleta de auxilio en mano, porque supuestamente esta persona dijo que iba a cambiar. Y el caso que usted dice parece que es cíclico, porque no solamente fue el año pasado, hace 2 semanas, hace 2 días, en el Cantón El Triunfo, una persona frente a su hijo mató a su pareja con un destornillador en la cabeza. Qué fatalidad, terrible. Y es verdad, o sea, de hecho, en toda la época de pandemia, 44 casos de 65 que ingresaron por violencia intrafamiliar terminaron específicamente en tema de feminicidio, asesinato a sus exparejas. Ahora quiero darle el saludo a todas las personas que están conectadas con nosotros y también sus preguntas. Un saludito para Julio Gallardo, para Luis Felipe Mantilla, para Lorena Gilbert, Julio Javier Carrión, Francisco Rivera Zambrano, Jaime Ben Alcázar, Felipe Morejón, Carlitos Morán, Milton Velázquez, Yacha Chedraui, Julio César Aragundi, ¿ves? Chévere, nos está viendo. Un saludo, coleguita. Garach Reco Roca, Roberto Sánchez, Diego Cuenca, Lorenita Gilbert y Carlos Camacho. Una preguntita de Pablo Valivieso, nuestro querido director. Dice, ¿cómo detectar con suficiente tiempo a un posible potencial feminicida? Bueno, no soy psicólogo, pero lo que sí establecen las estadísticas es que ese femicida en su momento fue un agresor y ese agresor ha venido agrediendo a la persona durante mucho tiempo y ha sido tal vez, porque no me gusta juzgar a las mujeres que viven la violencia. ¿Por qué no me gusta juzgar? Porque hay una serie de componentes psicológicos y sociológicos que impiden a esa mujer alejarse de esa persona, hasta componentes de índole económico. Entonces muchas veces dicen, es el sustento de mi hogar. Entonces vino la primera agresión, la segunda agresión, tal vez la tercera es un poco más fuerte, a lo mejor ella piensa que va a cambiar la persona, pero en realidad se van recrudeciendo las cosas. Por eso mencionaba que el femicidio es el último eslabón de una cadena de agresiones y vulneraciones de derechos que existe en contra de esa mujer. Entonces, no hay un perfil, por lo menos en el Ecuador no tenemos un perfil psicológico, psiquiátrico, de que indique qué persona es femicida o qué persona no es femicida. Pero lo que sí existen son estadísticas de que normalmente las mujeres son muertas a manos de sus parejas. Hablemos un poquito en el tema de los factores para poder diferenciarlos y las mujeres que nos están viendo y probablemente estén padeciendo un tema de violencia intrafamiliar, es que muchas veces solamente enfocamos el tema de violencia como el maltrato físico. También existe el maltrato psicológico. Si alguien te dice, sabes que no te pongas esa prenda, no quiero que salgas con tus amigos, no quiero que chatees con tus familiares, no quiero que hagas eso, el no, muchas negativas hacia algo que no estás ni siquiera haciendo nada malo, implica también un daño de violencia o abuso psicológico, en el cual muchas mujeres a veces dicen, ay, él lo hace porque me quiere, pero realmente no es así. O sea, lo digo de manera muy personal porque hay muchos factores en los cuales nos dejamos influenciar de alguna manera y permitimos ciertas situaciones hasta que llega un punto en que, gracias a Dios, muchas mujeres abren los ojos y se alejan por completo de estas personas que no deberían por nada del mundo tener una pareja, sino más bien buscarse un buen psicólogo que le ayude a procesar esa información. Porque como tú lo acabaste de mencionar, es un circuito o un ciclo que realmente probablemente lo vean arrastrando desde algo más atrás. O sea, probablemente el agresor haya visto que su padre también era un agresor a su mamá. Y así repite ese ciclo en el cual para él es algo muy normal hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema y no permitirlo más, porque la persona que lo permite es la que realmente muchas veces no puede decir lo que ha vivido, sino que lo tiene que decir su hijo, su mamá o la vecina que presenció cómo la mataron, la asesinaron, la amedrantaron, y es terriblemente
terrible que esta situación la sigamos permitiendo. Tenemos una pregunta de Fiorella Vera, que le damos el saludito también. Dice, ¿se puede denunciar legalmente maltrato psicológico así como el físico? Por supuesto que se puede denunciar. Dentro del Código Orgánico Integral Penal se establece al maltrato psicológico como un delito. Debe acudir a la fiscalía con la finalidad de poner la denuncia y bueno, eso es un proceso en la cual el fiscal determinará si efectivamente existen las situaciones que conlleven a un maltrato, a una violencia psicológica. Sin embargo, la persona también, antes de que exista todo ese proceso, ¿verdad?, puede solicitar medidas de protección con la finalidad de que ese maltratador, de que ese hombre violento no se le pueda acercar a la persona. Entonces existen a través de las juntas cantonales, a través de los jueces de violencia contra la mujer, pero sí, se puede denunciar el maltrato psicológico o la violencia psicológica ante la autoridad competente. Entonces, por supuesto que se puede. Y como lo decía, no es necesario ir con un ojo afuera, con la cabeza partida. Todo funcionario está en la obligación de receptar la denuncia. El funcionario que está en el counter receptando la denuncia no es quien para negar esa recepción de denuncia. Por último, si no existen los méritos pertinentes para que eso no constituya un delito, será el fiscal o será el juez en la etapa procesal correspondiente que determine si existe o no existe el delito que fue denunciado por la persona. Entonces, eso dentro de un contexto. Y Berenice, con respecto a lo que usted mencionaba, lo que pasa es que vivimos, como usted lo hacía la aclaración en su inicio, vivimos en una sociedad machista, pero vivimos en una sociedad con un sentido de pertenencia hacia las otras personas. Creemos que la otra persona es un objeto y que yo de ese objeto dispongo, si hace esto o si no hace eso. Si yo le digo que camine por acá, si yo le digo que camine por acá. Entonces, no es el sentido y la razón de una relación de que esa persona sea un objeto más. Por eso ese sentido de pertenencia es atroz y muchas veces desencadena en estas situaciones de violencia, porque efectivamente hay alguien que somete y hay alguien que es sometido. Entonces hay que romper esos círculos. Así es. Y específicamente hablando algo en el contexto legal como tal, hablábamos acerca de la revictimización en la cual no debe de darse. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más para hablar acerca de esta etapa específica de no permitir la revictimización. Así que ya regresamos, luego de este brevísimo corte comercial, y un saludito para Carlos Cornejo. Le mando un saludo. Ya regresamos del corte. Café Club Radio. Escucha la mejor música solo por la radio más cargada de la red. Café Club Radio. Café Club Radio. Inicio de espacio publicitario. La vida no es lo mismo sin ti. Sin tu compañía. Pero hay un lugar especialmente para ti. La función no ha terminado. Cinemark. Lo mejor que le pudo pasar al cine. ¿Te gustaría mejorar tus conocimientos y habilidades en el mundo digital? En Pexal Media te ofrecemos una variedad de cursos y talleres intensivos online, con asesoría personalizada y lo mejor de todo, con precios accesibles para todo público. Tenemos cursos exclusivos en Illustrator y Photoshop, marketing digital, taller de animación y mucho más. No te pierdas cada una de las promociones que ofrecemos en Pexal Media. Síguenos en nuestras redes sociales como Pexal Media o escríbenos al 096 14 92 141. Te esperamos. Fin de espacio publicitario.
Llegó nuestro momento, siempre en sintonía donde sea que me encuentro. Con Café Club lo más cool estás oyendo. No me escuchas porque somos como tú, somos Café Club. Latinoamérica vive solo aroma de café. Estamos junto a ti donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú porque todos somos Café Club. Así es, regresamos de ese brevísimo corte comercial y entramos al último bloque, no sin antes darle las gracias a todas las personas que se siguen conectando con nosotros. Así que le doy el saludito para Ángel Murillo, Fabián Moreira, Félix Acuña, Yuri Damián, todas las personas que me siguen escribiendo, un saludito para todos ustedes, también para Glenda Vilés. Saluditos, mi vida, espero que te encuentres muy bien. Así que vamos a hablar en este bloque acerca de la revictimización. Estimado abogado Vicente Torres, coméntenos este tema porque muchas mujeres a veces no quieren ir porque obviamente el tema del estrés y de exponer su vida tan íntima no es tan fácil de repetirlo 2 y 3 veces, porque no solamente es el tema a quien recepta la denuncia, sino al médico que también la atiende para tomar todas las pruebas y luego al fiscal que va de turno para atender el caso específico. ¿Qué hacer en este caso para no caer en revictimización? Porque nosotros también al momento de poner la denuncia tenemos derechos que deben de ser respetados. Coméntenos un poquito sobre ese tema en particular, por favor. Sí, correcto. ¿Qué es la revictimización? La revictimización es precisamente volver nuevamente que la víctima relate nuevamente la historia que la llevó a estar en ese papel de víctima, ¿no? Entonces, si el sistema, de alguna u otra manera, realiza este tipo de situaciones, están revictimizando a la persona. De otra manera, tranquilamente podrían existir desde testimonios anticipados, ¿verdad? Como una herramienta eficiente con la finalidad de no someter a la revictimización, hasta poner simplemente la denuncia y que a partir de la denuncia pueda establecerse las investigaciones pertinentes. Pero la revictimización no solamente es contar 2 o 3 veces la historia. Parte de la revictimización también es no tener la respuesta eficiente por parte de la autoridad competente frente a situaciones que podría plantear la víctima dentro del proceso. Es decir, que tal vez la víctima tenga que decir 3 o 4 veces su historia, tal vez que la persona encargada de tomarle el examen médico legal no asista en el día que fueron citados, o ciertas situaciones. Ahí parece que tenemos una pequeña falla técnica, pero ya dentro de poco la vamos a estar corrigiendo. Bueno, el tema de la revictimización es que no permitamos específicamente que varias veces comentemos la misma historia, porque en una de esas obviamente puede cambiar una palabra, puede cambiar todo el sesgo del medio probatorio para poder evidenciar este tipo de abuso o denuncia específica dependiendo de cada caso concreto. En todo caso, siempre es bueno detectar y siempre hacer la denuncia a tiempo. Ahora sí, ya regresamos. Coméntenos. Ya lo había. Ok. A ver, lo decía. A ver, la revictimización no solamente es que la persona cuente 2 o 3 veces la historia. La revictimización también es que tal vez el funcionario menosprecie la historia de la persona, que el funcionario simplemente, si pactó a 1 hora el examen, a lo mejor el funcionario no se encuentra y tiene que pactarlo a una nueva fecha y hora. Entonces, la revictimización es todo el proceso en el cual ponen a la víctima nuevamente en el papel de víctima, pero ya no por la situación, sino dentro del propio proceso. Así es verdad. Así que hay que ponerse siempre con mucha responsabilidad al momento de hacerlo y no callar, porque a veces también las mujeres a veces dicen, bueno, no, es que me hacen hablar más de 2 veces o no me van a recetar la denuncia y no lo hago y evitan, ¿no? Siempre hay que ponerlo, evidenciarlo y dejarlo ahí por sentado por cualquier causa posterior y no callarlo, porque el peor error de un posible caso
es específicamente callarlo, ¿no? Bueno, realmente ha sido muy gratificante poder dialogarlo con usted, mi estimado abogado Vicente Torres, y también explicarle a las personas que no necesariamente necesitan un abogado, valga la redundancia, para poder hacer esta denuncia. Lo pueden hacer inclusive a través del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, que está ubicado ¿en dónde? En Gómez Rendón y Noguchi funciona la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. No se necesita un abogado porque son medidas administrativas inmediatas en las cuales se otorga desde boleta de auxilio, activación de botón de pánico, orden de salida del agresor, salida de la víctima si así lo quisiera, protección para los niños, para los adolescentes. En la Fiscalía también pueden poner la denuncia cuando se trata de un delito de lesiones que es una incapacidad mayor a 3 días, cuando es un delito de abuso sexual, es un delito de violación, es un delito contemplado dentro de las categorías de violencia que establece el COIP, como violencia psicológica, por ejemplo, o en las unidades judiciales que se encuentran en los complejos judiciales en la Valdivia y en la Florida, en las unidades de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, que también están en la capacidad de otorgar estas medidas de protección de manera inmediata, y cuando existe el tema de contravenciones también pueden conocerlas estos jueces. Entonces, es un poco los mecanismos de protección que tenemos, pero como decía, y aprovechando ya los pocos minutos que quedan, lo que hay que cambiar y el punto enfático que hay que mejorar es en el tema de la prevención. Y en el tema de la prevención, ahí sí jugamos un papel preponderante y jugamos un papel importante todos, desde hombres, mujeres, niños, teniendo una buena crianza hacia ellos, teniendo factores de protección hacia los niños, teniendo ese cambio cultural que necesitamos como sociedad, en el cual ni la mujer ni el hombre le pertenece el uno al hombre. Son dos personas que han decidido unir sus vidas y que en el momento que ya no quieran compartir esa vida, simplemente podrían tomar caminos separados. Pero en esto juega un papel muy importante los medios de comunicación, en esto juega un papel muy importante la calidad o las clases de música que escuchamos, juega un papel muy importante la literatura que leemos. Entonces, es una invitación, porque no solamente es el Estado no hace absolutamente nada para proteger a las mujeres. No. Desde la sociedad es el primer paso para la prevención y cambiar estos patrones socioculturales que nos tienen sometidos y con esas cifras en rojo. Así es, así que hashtag amiga date cuenta y también amigo date cuenta, porque los hombres también a veces sufren violencia intrafamiliar, violencia psicológica y demás. Bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, mi estimado Vicente Torres, por habernos acompañado el día de hoy y hablar y abordar este tema tan importante y tan interesante. Vicente, ¿a ti te gusta el fútbol? Me encanta. Así es, así que los invito mañana a Coffee Sport a las 10 de la mañana, así que no te puedes perder el mejor resumen deportivo junto a José Vicente Ponce, le iba a decir Pepe Viche, José Vicente Ponce y Solange Guerrero. Los espero a las 10 de la mañana con el mejor resumen deportivo. Me voy despidiendo, no sin antes hacer una campaña por Leslie, Unidos por Leslie. Ella, tiene cáncer de ovario y está pidiendo una ayuda. El nombre de ella es Leslie Fiorella Valles Chuchuca, y pueden contactarse con ella al 093 21 71 42 4. 093 21 71 42 4 para que a las personas que quieren hacer algún tipo de contribución con ella, está recaudando fondos para poderse operar de manera muy rápida y urgente. Conmigo será hasta el día de mañana, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, la pasen muy lindo el día de hoy, y conmigo los veo a las 5 de la tarde en Cafeteros. Pasen bien, cuídense, chao. Café Club Radio. Escucha la mejor música solo por la radio más cargada de la red. Café Club Radio. Café Club Radio. Inicio de espacio publicitario. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo.
Esta deliciosa bebida es el resultado de los granos de café adecuadamente tostados y minuciosamente molidos. Es un néctar que estimula tu cuerpo a tener un mayor rendimiento debido a un componente especial, la cafeína. Sin embargo, la creación de la taza de café comienza realmente mucho más atrás, desde el cuidado que se le brinda a la planta de café, llamada cafeto, hasta el momento de cosechar y posteriormente lavar la cereza. Cosechar es todo un proceso, casi un ritual si se quiere. Se seleccionan las mejores cerezas, aquellas que poseen el color óptimo que describe un café de especialidad, un espectacular rojo avinado. Desde ese momento comenzamos a experimentar los diversos procesos de post cosecha, honey, natural y lavado. Cada uno juega un rol fundamental para brindar ese sabor único y diferente que se reflejará en la taza final, en la cual podrás encontrar distintas notas de dulzor, fragancia, aroma y, por supuesto, sabor. Adicionalmente, el café lo puedes disfrutar según su tono de tueste, desde un marrón amielado hasta un café pardo, que sería el tono clásico, el cual es representado por un tueste oscuro. En Scoffy nos encargamos de llevarte esta experiencia sensorial a la casa, a tu cocina, a la mesa del desayuno y, ¿por qué no?, al trabajo. Queremos que sientas en tu paladar esa explosión de sabores que un café de especialidad te puede brindar. Ese dulzor que enamora, esa acidez que se siente en todo el cuerpo y esa fragancia que hipnotiza. ¿Y a ti, cómo te gusta tu café? Sé parte de esto. La vida no es lo mismo sin ti. Sin tu compañía. Pero hay un lugar especialmente para ti. La función no ha terminado. Cinemark. Lo mejor que le pudo pasar al cine. ¿Te gustaría mejorar tus conocimientos y habilidades en el mundo digital? En Pexal Media te ofrecemos una variedad de cursos y talleres intensivos online, con asesoría personalizada y lo mejor de todo, con precios accesibles para todo público. Tenemos cursos exclusivos en Illustrator y Photoshop, marketing digital, taller de animación y mucho más. No te pierdas cada una de las promociones que ofrecemos en Pexal Media. Síguenos en nuestras redes sociales como Pexal Media o escríbenos al 096 14 92 141. Te esperamos. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía donde sea que me encuentro. Con Café Club lo más cool estás oyendo. No me gusta porque somos como tú, somos Café Club. Latinoamérica directo, solo aroma de café. Estamos junto a ti, donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú, porque todos somos Café Club. Mírame, nada me consigo concentrar. Ando despistada, no hago más.